Bien, muchachos. Entonces, tal como estamos quedando, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a avanzar hoy este tema, la expansión europea en su primera parte, ¿ya? En su primera parte. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ahí está el título, la expansión europea. Ya el título nos dice, pues, en qué consiste lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? De cómo los europeos, que antes únicamente conocían su continente, solo dominaban se peleaban, ¿no?, por las tierras de su propio continente, ahora no. Ahora los europeos van a descubrir la existencia de un mundo más grande. Así como para nosotros, pues, la Tierra, ¿no?, es todo nuestro mundo, ¿ya? Pero existen otros mundos, ¿no?, que aún no hemos conocido, ¿no? Estamos limitados por la tecnología, quizás hayan otras tierras, ¿no?, en otros sistemas solares, en otras galaxias, solo que estamos limitados y no podemos llegar a conocerlos. Los europeos estuvieron así limitados por siglos, ¿ya? Creían que el mundo era únicamente, pues, donde ellos estaban. Pero ahora van a descubrir que no, ¿ya? Así es, van a encontrarse con América, América, al cual llamarán, pues, el Nuevo Mundo, ¿ya? Y por lo tanto, a Europa y a Asia y África le podemos llamar el Viejo Mundo, ¿ya? Y así, Oceanía, el Océano Pacífico, que no conocían, el Índico, ¿no?, pues se abre, ¿no?, conocimiento, se abre el mundo, pues, para los europeos. Ya, así que de esto es que trata el tema de hoy. Esto tenemos que aprender, ¿no?, cuándo ocurrió esto, qué causas provocó la expansión europea, qué consecuencias, quiénes fueron los principales marinos, los reyes que los apoyaron y muchas otras cositas que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado en el continente europeo. Hay que ubicarnos también en el tiempo, ¿ya? A ver, estamos siglo XV y XVI. Ya sabes, los años 1400 y tantos y los años 1500 y tantos, ¿ya? En ese tiempo, ¿ya? Muy bien. Decimos que la expansión europea es un proceso por el cual los europeos descubren e invaden pueblos de otros continentes, ¿ya? Todo esto a inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Aclaremos algunos términos que aquí se mencionan. A ver, descubren, entre comillas. ¿Por qué le pongo entre comillas? Porque yo descubro algo que nadie más conoce, ¿ya? Yo soy el primero en conocerlo, así que yo lo he descubierto. Pero cuando los europeos llegaron a América o a otros continentes, lo correcto no es decir que ellos descubrieron América o descubrieron Australia, descubrieron el Océano Pacífico, porque ya millones de personas que vivían allí justamente en América, en Australia, etcétera, ya conocían esa tierra, ¿no? En América vivían millones. Solo en el Imperio Incaico vivían unos 10 millones de personas cuando los españoles llegaron acá. Así que por eso a la palabra descubrir le pongo entre comillas, porque si nos ubicamos en el lado de los europeos, tal vez es correcto decir, para ellos se ha descubierto un mundo más grande, ¿no? Pero para el punto de vista de los habitantes de América o los habitantes de África, de Oceanía, etcétera, este término como que no es el adecuado, ¿no? De todas maneras lo vamos a utilizar porque así está en los libros, porque así hasta preguntan las universidades, ¿ya? Los europeos han descubierto y se habla de los grandes descubrimientos, ¿no? Así aparecen en los libros, ¿ya? Yo lo voy a poner entre comillas y ya sabes por qué, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el siglo XV, ¿ya? En el siglo XV, eh, y a través de marinos que vamos a destacar, los europeos descubrieron la existencia de otros continentes, de otros océanos, ¿ya? De otros pueblos, ¿ya? Los descubren, entre comillas, ¿ya? Ya sabes.
En el siglo XVI, los europeos invaden a esos pueblos, invaden esos territorios. La ambición por controlar, ¿no?, sus tierras, sus tesoros o a la gente, pues los llevó a esto, sabiéndose los europeos superiores, no tanto en número, sino en armamento, en tecnología, frente pues a los pueblos nativos de esos otros continentes. Los europeos tenían armas de fuego, ¿ya? Tenían espadas de hierro. En cambio, por ejemplo, nuestros incas o los aztecas de México o las poblaciones negras ¿no?, del centro y sur de África, o los aborígenes australianos, etcétera, no tenían armas de fuego. Ya nuestros incas no tenían pues armas de hierro. Así que esa, sintiéndose así superior a los europeos, pues procedieron a invadirlos. ¿Ya? Y así empezó pues esta dominación europea a nivel mundial. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces Europa se va a convertir poco a poco en el centro del mundo, porque los que decidían sobre el futuro de los americanos, los asiáticos, los africanos, pues eran los europeos, ¿sí? Sus reyes, sus virreyes, etcétera. Muy bien. Dice, esto ocurrió a inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Y si te has olvidado, pues recordemos qué cosa es la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo de la historia, empieza en 1453. Hay otros que dicen, no, mejor usemos esta otra fecha, que tradicionalmente hablando, decimos que la Edad Moderna empezó en 1453. El creador de este concepto Edad Moderna, un alemán llamado Cristóbal Keller, pues señaló que la Edad Moderna empieza en 1453. ¿Y qué pasó en esa fecha? Ya lo sabemos, lo vimos la semana anterior, ¿ya? Una ciudad, la más importante que existió en Europa en la Edad Media, cayó, cayó dominada, fue tomada por los turcos. ¿A qué ciudad me estoy refiriendo, chicos? ¿Ah? ¿A qué ciudad? Sí lo saben, ¿ah? A ver, ¿qué me dicen los muchachos? mm, la pregunta está muy difícil. Bueno, al parecer, ¿eh? Siempre me contestan. A ver, la ciudad que estamos mencionando es Constantinopla, ¿ya? Ah, ya están llegando las respuestas, ¿no? Es tiempo, pues, que demora entre que envías, ¿no?, y llega a mí. Pues, ajá, correcto, Morales. Constantinopla es la ciudad, también llamada Bizancio. Muy bien, así que con la caída de Constantinopla empezó la Edad Moderna, o el modernismo, o la modernidad, como le llaman. Y aquí no confundan, ¿ah? Porque cuando escuchamos lo moderno, la modernidad, la Edad Moderna, pareciera que estuviéramos hablando de tiempos actuales. Pero si están haciendo historia universal, Edad Moderna tiene un significado, ¿ya? Es el periodo que va desde que cae Constantinopla hasta que se inicia la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, un tema que vamos a estudiar después, empezó en el año 1789. Así que hasta allí se da el periodo que llamamos Edad Moderna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la expansión europea se da en este tiempo. Es un proceso propio de la Edad Moderna, porque en la Edad Media estábamos separados. Europa, América, estábamos separados, y así con otros continentes. Ahora no, ahora vamos a estar conectados, ¿ya? Los continentes van a estar conectados ahora. Los barcos irán de uno a otro continente. ¿Está bien? Pero no en igualdad, porque Europa será pues el centro del mundo, quien domina el mundo pues a partir de este momento. Hasta el día de hoy, no, porque Europa
ya no es, pues, el centro del mundo. Ya no. Ahora, tal vez el centro del mundo hoy es Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? El país que sigue siendo la primera potencia mundial a la fecha, ¿no? En el 2021. O si no, pues China, ¿no? ¿Ya? O Rusia en un tercer lugar, ¿no? Pero Europa, o sea, Francia, Inglaterra, España, Portugal, ¿no? Italia, etcétera, como que ya han sido desplazados. Muy bien. Antecedentes. A ver, cuando hablamos de los antecedentes, chicos, recuerden que estamos hablando de todo lo que pasó antes de esta expansión europea, pero que tienen que ver con la expansión europea. O sea, en antecedentes no podemos colocar todo lo que sucedió antes, ¿sí? Desde que surgió el ser humano, obviamente todo eso ocurrió antes, pero no son los antecedentes de la edad de la expansión europea. Tienen que ser cosas que se dieron antes, es cierto, pero que tengan que ver con la expansión europea. ¿Ya? Si no, no es un antecedente de este tema. ¿Ya? Entonces, a veces colocamos así antecedentes, causas, consecuencias, y no llegamos a entender qué significa, ¿no? Estos aspectos. ¿Ya? Ahora lo estamos aclarando por si acaso. Entonces, si en el siglo XV, ¿ya? Los primeros europeos, o mejor, en el siglo XV, ¿ya? Los europeos van a llegar a América, ¿sí? De la mano de Cristóbal Colón y otros. Nos preguntamos si esos europeos que llegaron con Cristóbal Colón en 1492 a América fueron los primeros europeos en llegar a América. ¿Fueron los primeros en llegar a América los españoles que acompañaron a Cristóbal Colón o ya otros europeos habían pisado América? Eso, por cierto, está en tu tarea domiciliaria, ¿no? Yo les aconsejo que tengan ahí, ¿no? Acostados sus libros, sus preguntas de la domiciliaria y vayan pues marcando en la medida que vamos resolviendo también esas preguntas en el desarrollo de la clase. Pues la respuesta a lo que he preguntado es no, ¿ya? No. ¿Por qué no? Porque 500 años antes que Cristóbal Colón llegue a América, ¿ya? Dentro de esta expansión europea, ya otros europeos habían llegado a nuestro continente. Ya habían europeos que habían pues salido y habían llegado, ¿no? Acá estoy destacando a los vikingos y en un momento mencionaré a Marco Polo. Los vikingos, un pueblo al que ya hemos conocido, ¿sí? Hace unas semanas hablamos de los vikingos. Por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿de qué tierras europeas eran los vikingos? ¿De dónde eran originarios estos vikingos, estos reyes del mar, ¿no? King, rey, ¿no? Reyes del mar. ¿De dónde eran, muchachos? ¿Mm? A ver, a ver qué me dicen. Claro, así es. De países actuales como Suecia, ¿ya? O Noruega, correcto, Morales, correcto, Gualpatuero. De Europa Occidental, ya, sí, podemos ubicar estos países dentro de Europa Occidental, aunque están en el límite. Ya, pero siendo más preciso, justamente, pues, Suecia, Noruega, Dinamarca, ah, pues tal vez algunos ya como que no se ubican bien, así que busquemos un mapa actual para ubicarnos mejor, ¿ya? A ver, entonces, estamos viendo al continente europeo en este mundo. Muy bien, y ahí puedes ver justamente los países que estamos señalando, ¿ya? Ahí está Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿ya? Países que están en el norte de Europa, ¿ya? Ahí están, ¿no? Este territorio grande que ves al norte de Europa se llama Escandinavia. Geográficamente se llama así, Escandinavia. Por eso a estos vikingos también le podemos llamar escandinavos. Ya, muy bien.
Entonces, desde aquí, los vikingos inicialmente atacaron a los europeos, a los ingleses, a los franceses, a los alemanes. Los vikingos estaban alejados de ellos, eran bárbaros, no compartían la civilización de los demás europeos, no eran católicos, no eran cristianos. Pero ¿cómo fue que los vikingos que estaban acá llegaron hasta acá? Llegaron a América del Norte. Pues lo hicieron. Los vikingos eran marinos excelentes, ¿ya? Tenían sus embarcaciones que parecían dragones, no tenían brújula, ¿ya? Pero aún así, pues eran buenos marinos, ¿no? O sea, hay maneras de ubicarnos sin usar tecnología, ¿no? Podemos orientarnos pues, con las estrellas, ¿no? Con el sol. Estos vikingos, grandes marinos, pues ellos atacaban a lo que ahora es el Reino Unido o Inglaterra, Irlanda, y ellos llegaron a poblar esta isla que se llama Islandia. Dicen que en Islandia están tal vez los vikingos, los descendientes de vikingos más puros, porque en otras partes pues van a terminar mezclándose. De Islandia llegaron a dónde? ¿Ves esta enorme isla congelada? Groenlandia. ¿Ya? Ahí está Groenlandia. Llegaron hasta acá, Groenlandia. Y de Groenlandia, ¿a dónde llegaron? Llegaron a esta parte de acá. ¿Ya? ¿Y esto qué país es? ¿Qué país es? A ver, vamos a ver qué país es esto. Esto actualmente es el país de Canadá, ¿ya? Al norte de los Estados Unidos. Entonces llegaron acá, a esta parte, donde dice Terranova y Labrador, por acá. ¿Ya? Entonces vemos el viaje que hicieron ellos de esta forma, ¿no? Siguiendo isla en isla, llegaron hasta América del Norte. A diferencia de lo que hará Cristóbal Colón, ¿no? Años más tarde, que desde España, por acá cruzó el Atlántico y llegó a las islas del Mar Caribe, ¿no? Acá en América. Muy bien, entonces espero que nos hayamos ubicado mejor de esta forma. Volvamos con la diapositiva. ¿Ya? Muy bien, entonces decíamos que los vikingos habían llegado. ¿Ya? Acá tenemos un mapita. Ya habiendo visto lo anterior, ahora este mapa nos queda más claro. Ahí está Groenlandia, Islandia. Ya, tal vez si mostraba simplemente esta imagen, no nos hubiéramos ubicado muy bien, ¿no? Porque ¿quién conoce Groenlandia? Ahí está. Muy bien, estas líneas entonces que aparecen, rojas, negras, representan viajes vikingos, ¿sí? Sobre Inglaterra, Francia, Islandia. Muy bien, y aquí destaco a un tal Eric el Rojo. Eric el Rojo, ¿ya? Este hombre eh, partió de Islandia, ¿ya? Y como dice la flechita, las rayitas rojas, estas rayitas rojas llegó a esta parte, el sur de Groenlandia, ¿ya? Llegó a ese lugar. Vamos a ampliarlo. Llegó hasta acá, ¿ya? Muy bien. Unos años después, su hijo, Leif Erikson, buscándolo, pues fue avanzando de esa manera por aquí, fue recorriendo, ¿no? Otras zonas, muy frías, por cierto, muy frías, y llegó hasta acá. Leif, hijo de Eric el Rojo, llegó hasta acá, ¿ya? Muy bien, acá se estableció un campamento, Vinland, ¿ya? En Terranova. Ya sabes que esta zona, donde dice Labrador y Terranova, esto pertenece al país de Canadá, que es un país americano. ¿Ya? Ahí está. Entonces, los vikingos fueron los primeros en llegar a América, y en especial Leif Erikson. ¿Ya? Leif Erikson se adelantó 500 años a Cristóbal Colón en la llegada a América. Ah, pero tampoco voy a decir que Leif fue el que descubrió América, o si lo digo, tengo que poner la palabra descubrió entre comillas, porque a las tierras donde él llegó ya había gente, acá ya había gente, vivían esquimales, ¿no? Vivían gente adaptada también a este frío del norte.
Ya, ahí está. Esto ya está comprobado, ¿no? Ya se sabe los lugares donde estuvieron los campamentos vikingos en Canadá, hasta hay turismo hacia allí para visitar estos lugares. Bueno, ya, a mí no me gusta mucho el frío, así que no creo que voy a visitar eso. Prefiero ir a un lugar más cálido. Pero ya está comprobado que los vikingos estuvieron en América. Entonces, alguien dirá, pero entonces, profe, ¿por qué cuando Colón y los demás llegaron a América, por qué decía que ellos no sabían la existencia de América? ¿Por qué se desconocía la existencia de América por parte de los europeos? Pues tenemos acá dos posibilidades, ¿no? Uno, en efecto, no lo conocían. Los hombres que vinieron con Colón no sabían de la existencia de América. ¿Por qué no lo habrían conocido? Ten en cuenta que estos vikingos eran gente que vivía apartada del resto de europeos. Eran enemigos. Llegaban al resto de Europa a asaltar, ¿no? A saquear, a llevarse cosas, ¿no? Y venderlas, pues, en sus tierras, ¿no? Intercambiarlas. Ya, además, ten en cuenta que los vikingos no estuvieron mucho tiempo en Terranova, en el actual Canadá. No, ellos con el tiempo abandonaron estas posesiones. En cambio, los españoles cuando llegaron al Perú, llegaron para quedarse. Los portugueses llegaron a Brasil, llegaron para quedarse. Los vikingos terminaron pues abandonando esas tierras, ¿ya? Y como ellos tampoco pues escribían, no tenían escritura, como que todo esto se pierde con el tiempo, pero no totalmente, porque ya con la investigación histórica se ha llegado pues a conocer de que sí, en efecto, los vikingos habían llegado. Muy bien, así que ahí está. Ahora, eh, la otra posibilidad y que uno lo escucha cuando ve ciertos documentales, cuando pues lee sobre algunos autores que tienen ideas, digamos, novedosas, ¿no? Hay otros que piensan que Cristóbal Colón sí sabía de la existencia de América, que tal vez había tenido también conocimiento de los viajes vikingos, que sí sabía a dónde iba, ¿ya? Y que esto de que no sabía, pues era tal vez para ocultar, ¿no? El conocimiento de estas tierras a otros europeos, para que España sea el beneficiado, ¿no? Pero son planteamientos que no podemos demostrar, ¿no? Porque Colón en su cabeza está y Colón ya está muerto. Así que, pues seguimos asumiendo que Colón no sabía de la existencia de América, que murió creyendo haber llegado a otra tierra, a las Indias. Eso seguimos pues repitiendo, a menos que lo anterior se compruebe, ¿no? Lo cual es muy difícil. Muy bien, el otro antecedente que destacamos es Marco Polo. Marco Polo, desde pequeño, él era de Venecia, su familia eran comerciantes, y recuerda que Venecia era una gran ciudad comerciante. Venecia era una ciudad que compraba especias de los asiáticos y lo revendía pues a los demás europeos. Era el negocio que hizo ricos a los venecianos. La familia de Marco Polo se dedicaba también a esto. Pero la familia de Marco Polo hizo algo más, ¿no? Ellos viajaron a esas tierras de donde venían las especias, de donde venía la seda. ¿Ah? ¿De dónde era la seda? La seda, pues es originaria de China. Así que Marco Polo de pequeño fue llevado hasta esos lugares, donde dominaban en ese tiempo mongoles. ¿Ya? Había un gran Khan, un emperador mongol que gobernaba. Pues Marco Polo visitó esos lugares, ¿ya? Y vio las grandes ciudades, los grandes reyes, la riqueza que había en tierras, ¿no? Asiáticas muy alejadas de Europa. Cuando Marco Polo regresa a Europa, pues da a conocer todo lo que vio por allá. Él deja una obra
llamada Il Milione. Il Milione, pues el millón, ¿sí? El millón de maravillas que Marco Polo vio y describió en esta obra. Tal vez exageró Marco Polo, ¿no? Claro, si quieres vender más, quieres que tu obra se lea más, pues necesitas exagerar un poquito, ¿no? Ya, pero justamente, a pesar que Marco Polo vivió pues años antes, esta obra corresponde al año 1300, pero pasa el tiempo y los europeos leían pues lo que había escrito Marco Polo y sentían interés por ver, por conocer, ¿no? Esas tierras de, de esta parte tan alejada de Asia que ellos no, ya no conocían, y ese interés se convirtió pues en ambición, en querer ir allá. Y ahora que tenemos armas de fuego, ¿por qué no tratamos de enriquecernos a costa de ellos? Y así muchos de estos hombres europeos que subieron a los barcos de Colón, a los barcos de Vasco da Gama, de Magallanes, etcétera, pues lo hicieron con esperanza de conocer, ¿ya? Y hacerse ricos controlando esas tierras que Marco Polo había dicho pues que eran fantásticas. Y así, todo esto de los vikingos y de Marco Polo sucedió antes del siglo XV, antes de esta expansión europea, pero tienen que ver con lo que estamos hablando. Por eso estamos considerándolos los antecedentes. ¿Ya? Vamos a las causas ahora. ¿Ya? En causas nos preguntamos por qué. ¿Por qué los europeos pues se expandieron? ¿Por qué subieron a los barcos? ¿Qué estaban buscando? ¿No? ¿Qué cosa querían los europeos? ¿Ya? Por acá vamos a colocar varias causas. A ver, empezamos con la crisis europea. A ver, la semana pasada, sí, la semana pasada estudiamos la Edad Media tardía, ¿ya? Que eran los últimos siglos de la Edad Media. Y dijimos que en el siglo XIV Europa vivió una crisis agrícola, falta de alimentos, ¿ya? Una crisis demográfica. Murieron muchos europeos. Hablábamos de 25 millones aproximadamente. ¿Qué cosa fue responsable de la muerte de tantos millones de europeos en el siglo XIV, muchachos? ¿Ah? ¿Recuerdan eso que vimos la semana anterior? ¿Mm? ¿Qué mató a tantos europeos en el siglo XIV? Mm, a ver, a ver, los muchachos que nos dicen, a ver, correcto, Hualpatuero, así es, Huarcaya, correcto, Morales, la peste negra, la peste negra, así es, muy bien, y habían guerras, y la pobreza había aumentado, muy bien, entonces, eso fue una terrible crisis en el siglo XIV. Ahora, en el siglo XV, la crisis todavía continuaba. Tal vez no era tan, ¿no?, fuerte como en el siglo XIV, pero la crisis se extendió al siglo XV. ¿Ya? Todavía había gente que seguía enfermándose de la peste negra. Todavía la pobreza, ¿no?, era soportada por toda esta gente que se perjudicó, ¿no? Todavía faltaban alimentos para la población europea, ¿no? Entonces, muchos europeos empobrecidos y tratando de escapar de la crisis europea, se subieron a los barcos. ¿Ya? Cuando nos dicen, pues a los barcos de Colón, a los barcos de Francisco Pizarro, ¿no? Subieron gente, pues, pobre o gente que había delinquido. Pues sí, es la situación que estaba viviendo el continente en esos años. ¿Ya? Pero cuando ya dominen América y otras tierras y tengan bajo su poder, ¿no?, el oro y la plata de América, las especias de Asia, o capturen esclavos, ¿no?, en África, pues Europa va a recuperarse y va a hacerse muy rica. El siglo XVI es un siglo ya donde Europa crece, ¿no?, recibiendo toda la riqueza de los demás continentes.
ya hay una total recuperación de Europa, ¿no? ¿Ya? Y así se mantendrá hasta el siglo XX, ¿no? ¿Ya? Los siglos XIV y hasta el XV fueron siglos complicados para ellos. De ahí que muchos buscaran, pues, emigrar. Muy bien, entonces la primera causa, la crisis europea de esos años. Dos, el bloqueo del comercio. A ver, estudiamos la semana pasada que entre Europa y Asia había un comercio fluido, ¿ya? Como en la actualidad, ¿ya? Así yo también me compré algunas cositas ya que he importado de China. Pues comercio fluido, ¿no? Desde el tiempo de las cruzadas, el comercio entre Europa y Asia se había vuelto a lo normal, ¿ya? A lo normal digo porque en la antigüedad llegaban productos desde China, ¿ya? Como la seda, hasta Europa. Habían rutas de comercio. Vamos a poner un mapita para entender mejor lo que estamos hablando, ¿ya? A ver, entonces acá viene este mapa. Tenemos por un lado a Europa y más allá aparece, dice India, ¿ya? Por acá estamos en el continente asiático. Entonces, desde la India llegaban las especias a Europa, ¿ya? Cuando digo especias, me refiero pues a condimentos para las comidas, para sazonarlas, para ya disfrutar, ¿no? De un mejor sabor. Y a quien no le gusta pues comer, ¿no? Rico, ¿no? O también las especias servían para que la carne no se descomponga, no se malogre tan rápidamente. Envolvían con especias. No tenían pues refrigeradora, ¿no? En esos años, no tenían frigoríficos, ¿no? Como ahora en las industrias alimentarias. Así que las especias eran, ¿no? Importantes, los europeos demandaban. ¿De dónde venían las especias? Pues de la India y más allá. Y la seda venía de China, ya la ruta de la seda, estos caminos, estas rutas que permitían que la seda, ¿no? sea llevado desde China hasta Europa. Así que estas rutas iban por Asia y llegaban hasta el mar Mediterráneo o el mar Negro, que está acá al norte, y ahí llegaban pues los europeos y compraban estos productos, cruzaban el mar Mediterráneo y lo revendían a los demás. Era un comercio así, fluido, a través de estas rutas, a través del mar Mediterráneo. Europeos y asiáticos intercambiaban y sus comerciantes pues hacían, ¿no? Plata. Pero, ¿qué cosa malogró todo este negocio, ¿no? ¿Qué cosa cortó todo este comercio euroasiático? Pues los turcos, ¿ya? Los turcos, eh, ¿ya? Ellos tomaron el control de estas tierras. ¿Ves acá en el mapa un territorio pintado de color anaranjado, mostaza, algo así, este color? Pues muy bien, son las tierras que dominaron los turcos. Bueno, este es el mapa de la mayor expansión del imperio turco. Por acá dice otomano, ¿es lo mismo? Sí, los turcos estaban gobernados en este tiempo por una familia, por una dinastía de gobernantes, de sultanes, se llama sultán al gobernante turco, llamados otomanos. ¿Ya? Los otomanos eran los que estaban en el poder. Muy bien, entonces era el imperio turco otomano. ¿Ya? Constantinopla ya había caído en 1453. En este mapa ya no le estamos llamando Constantinopla, sino Estambul, ¿sí? Como los turcos llamarán a esta, ¿no? histórica ciudad. Muy bien, los turcos crearon un imperio entre Europa, Asia y África, justo en medio, ¿no? Justo donde están los tres continentes, ¿no? cerquita, ahí dominaron los turcos. Y justamente por allí es por donde pasaba la seda, las especias, todos estos, ya, estas mercancías asiáticas pasaban por allí. Y como ahora los turcos derrotaron al imperio bizantino y ahora dominan parte del mar Mediterráneo y dominan el mar Negro, que está acá, donde está mi cursor,
Pues los turcos dijeron, pues aprovechemos esto. A partir de ahora, todas estas mercancías que pasen, ya vamos a cobrarle altos impuestos. Y así bloquearon. Si no pagabas estos altos impuestos, no podías pasar las mercancías. Y era la única vía, la única, ¿no?, ruta para que lleguen estos productos a Europa. La única manera, ¿no? ¿Ya? Los turcos bloquearon el comercio entre Europa y Asia. ¿Ya? Así que esa es una causa directa de lo que estamos estudiando, la expansión europea. Ahí está, el bloqueo. ¿Ya? Así que si te pregunto, ¿quiénes bloquearon este comercio? Pues fueron los turcos. Si digo otomanos, ¿estará bien? Sí, está bien. Solo que ya un poquito más difícil recordar cómo se llamó la dinastía que gobernaba. Pero ustedes pueden, muchachos. Muy bien. Entonces, se sintieron tan fuertes los turcos, luego de destruir al imperio bizantino, de tomar su capital, Constantinopla, que dijeron, pues, ya, nosotros acá decidimos esto. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Europa? ¿Ah? ¿Cuál fue la reacción de Europa? Los europeos, ¿qué caminos tenían? A ver, uno, pelear contra los turcos, pero si recordamos hace un par de semanas, las cruzadas, los europeos pelearon 200 años contra los turcos, entre los siglos XI al XIII. ¿Y cómo terminó esa guerra? ¿Ganaron los europeos? No, los turcos resistieron. Los turcos, pues, son los vencedores de las cruzadas. Entonces, volver otros 200 años a pelear contra los turcos y tal vez no ganemos, vamos a invertir tanto como en esa ocasión y tal vez no consigamos reabrir el comercio, destruir este imperio turco. Hay otra manera de reabrir el comercio sin tener que derrotar a los turcos. ¿Cuál era esa otra manera? ¿Cuál es esa opción que tenían los europeos? Encontrar, ya vamos a ponerla acá, otra ruta que los lleve hasta las Indias. Cuando digo Indias, chicos, me refiero a la India, al país que se llama India actualmente, como también a todos los alrededores. ¿Ya? Entonces ellos decían Indias para referirse a toda Asia Oriental. ¿Ya? Inclusive más adelante le van a llamar Indias también a América, por el error de Colón de haber llegado a las Indias, cuando estaba en verdad en otro continente. Eso ya ustedes lo ven pues en Historia del Perú. Entonces los europeos van a buscar otra ruta que los lleve hasta las Indias, sin tener que pelear contra los turcos. ¿Ya? La ruta que hacían por el mar Mediterráneo quedó ya prácticamente abandonada. Y el abandono del comercio en el Mediterráneo perjudicó a quienes sobre todo. ¿Recuerdas la última clase? En el mar Mediterráneo, las ciudades de qué país, eran las que controlaban el comercio en el Mediterráneo. Estas ciudades, pues ahora van a verse perjudicadas. ¿A qué ciudades me refiero? ¿De dónde eran estas ciudades? Como vemos en el mapa, aquí en medio del Mediterráneo está Italia, la bota. Los grandes comerciantes del Mediterráneo eran los venecianos, los genoveses, o sea, italianos. Ellos se perjudicaron directamente con el bloqueo que los turcos hicieron. Les malograron, ¿no?, el negocio a estos italianos. Bien, otros europeos buscarán entonces una manera distinta de llegar hasta las Indias. Así que subieron a los barcos y van a navegar por el Océano Atlántico. Al final van a encontrar otras rutas. Lo van a hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los burgueses, es decir, ¿no?, los grandes comerciantes de la época, ellos financiaron estos viajes. Ellos ya prestaron, ellos apoyaron para que se hagan estos viajes, porque ellos eran los que vendían las especias, eran los comerciantes. Así que ellos necesitan que los marinos salgan
y lleguen hasta la India para poder reabrir el comercio de las especias, de la seda, etcétera. Así que la burguesía, pues, estuvo detrás, ¿no? Apoyando, poniendo plata para que esto se haga posible. Colón y Pizarro, ¿no? Personajes más conocidos por nosotros, pues, recibieron apoyo económico de comerciantes, de burgueses. ¿Quiénes más apoyaron esto? Los reyes. A ver, recordamos que los reyes están fortaleciendo su autoridad poco a poco. Desde tiempos feudales, en que su poder era muy reducido, ahora están recuperando su poder. Pues una manera de tener más poder es apoyando estos viajes. Porque si mis marinos logran llegar hasta la India, ahora mi reino será el que controle la venta de estas especies, la venta de esta seda. Y además, mi reino, ¿ya? Yo voy a ver que este territorio sea conquistado, ¿no? Invadido por mi gente. Y así no solo tendré yo, el rey, territorios en Europa, también tendré territorios, pues, en Asia. ¿Ya? Seré un emperador, ¿no? Seré más poderoso. Así que los reyes también se sumaron. Por eso Colón, Pizarro tuvieron el apoyo de reyes, bueno, de reinas. Dos Isabelas apoyaron a Colón y a Pizarro respectivamente. Muy bien, ¿quiénes más se suman a esto? La Iglesia Católica. Los papas, los sacerdotes también. Inclusive sacerdotes suben a los barcos también. ¿Ya? Eh, pues toda iglesia, toda religión busca más fieles. Y es difícil encontrar más fieles en los alrededores porque están los turcos y los turcos son creyentes fieles al Islam. Convertirlos es un poco difícil, pero tal vez podamos convertir a otra gente. Así que si estos navegantes llegan a otras tierras, esos pueblos pueden ser convertidos a la fe católica. La iglesia entonces busca difundir, ¿no? La religión pues a otros lugares. Y una vez que los conviertan, ¿ya? ¿Qué le van a pedir? Que paguen pues los diezmos. En este tiempo se cobran diezmos, ¿no? Así que la iglesia buscaba también pues más diezmos. Ok, ahora falta otra causa, la tecnológica. Así como no podemos pues viajar, ¿no? a otros mundos porque no tenemos las naves espaciales que puedan volar a la velocidad requerida, pues igual pasa, ¿no? Con este tiempo, ¿no? Ellos no tenían las embarcaciones, no tenían instrumentos para ubicarse, se perdían, pues ellos siempre navegaban ya cerca a las costas, ¿ya? Siempre mirando las costas o alguna isla que está, ¿no? Conocida cerca, por temor a perderse. Puedes guiarte, ¿no? Con las estrellas, pero no es seguro. A veces ni se pueden mirar las estrellas. Dependiendo, ¿no? de cómo está el clima, ¿no? Así que tenían limitaciones tecnológicas. Pero para este tiempo, siglo XV, ahora ya tienen los medios para poder navegar. ¿Ya? ¿Qué cosa tienen? Pues tienen instrumentos de orientación, como también embarcaciones adecuadas para largos viajes. ¿Ya? Ha avanzado entonces la navegación en Europa y ahora es posible realizar estos viajes. Muy bien, acá tenemos un invento que en la tarea domiciliaria también te preguntan, ¿ah? La brújula. Ahí está, ¿no? Ahora seguramente te guiarías pues con tu celular, tienes una brújula digital allí, tienes tu GPS, ¿no? Pero pues para ellos ya era bastante una brújula. En la tarea nos preguntan, ¿quiénes inventaron la brújula? Pues la brújula es de China, es de origen chino. Esto llegó a Europa. ¿Y cómo llegó a Europa? Nos preguntan, ¿cómo es que llega a Europa? Pues hemos estudiado antes que en los siglos, perdón, 7, 8, 9, los árabes habían creado un extenso imperio,
los árabes, ¿sí? Antes de los turcos, los árabes eran los que crearon un gran imperio en Asia, y ellos, pues, habían hecho que todo lo que había en China, ¿no? En la India, toda esta parte alejada de Asia, llegue a Europa. Fueron los árabes los que difundieron la brújula y el papel, la imprenta, la pólvora, todos estos inventos chinos. Muy bien, una brújula sirve para ubicarnos, ya que utiliza una aguja imantada y esta aguja siempre marca el norte. A menos que ocurra un problema magnético y se altere, pues la brújula ya no indique, pero normalmente esta marca el norte. Y sabiendo dónde está el norte, ya puedes ubicarte y, ¿no? Tomar la dirección este, sur, ¿no? Ya como gustes, pues. La brújula fue mejorada por los europeos, eso sí, ¿ya? Le pusieron en su cajita, ¿no? Con las coordenadas, la rosa náutica, y así será pues un instrumento el más importante para estos marinos, para ubicarse y no perderse. Ahí está. Pero también utilizaban otros instrumentos, como el astrolabio, un invento de origen griego, ¿ya? El astrolabio, como su nombre lo dice, servía para saber la ubicación o a qué altura, entre comillas altura, se encuentra un astro, ¿no? El astrolabio. Digo entre comillas porque no vas a calcular así la altura de un astro, sino, como lo indica este dibujo, una altura angular, ¿ya? O sea, respecto al horizonte, respecto al mar, ¿no? Al horizonte, pues a qué altura angular, a cuántos grados se encuentra esa estrella, ¿ya? Una estrella conocida, ¿no? Entonces, sabiendo esto, ¿ya? Sabiendo esa altura angular, podían hacer cálculos. Para eso utiliza, pues, la matemática, ¿no? Trigonometría, ¿no? ¿Dónde está tu profe de trigo? Pues, podemos saber distancias, ¿ya? Podemos saber la hora haciendo, ¿no? Estos cálculos. El astrolabio, pues, ya no se usa, ¿no? Pero fue importante en ese tiempo, hace 500 años, ¿no? 600 años, el astrolabio. Ya, muy bien. Ahora, los mapas también habían mejorado. Uno ve este mapa y dice, bueno, no es perfecto, ¿no? No está bien hecho, ¿no? No, ya hay imperfecciones en efecto, pero en comparación de los mapas de la antigüedad, pues esto ha mejorado, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué el mapa no es más grande? Porque, pues, lo que está más allá no lo conocían. Recién lo van a conocer. Nosotros ya tenemos un mapa, pues, completo de la Tierra, ¿no? Ellos, ellos no. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo le llamamos a estos mapas que van a ser utilizados también para la navegación? Pues le llamamos portulanos, ¿ya? Portulanos son estas cartas marinas, estos mapas, ¿ya? Que van a ser mejorados pues en este tiempo para una mejor ubicación. Y en la medida que viajen, salgan, pues todo esto va a ampliarse. Muy bien. Y falta en qué barcos van a ir. Ah, eso ya lo sabemos. Sabemos que Cristóbal Colón utilizó 3 carabelas, ¿ya? Ah, nos decían que eran 3 carabelas, ¿no? Pues en verdad no eran 3 carabelas, eran 2 carabelas. Una, la Santa María, era una nao. Así que se usaron carabelas y naos para estos largos viajes, ¿ya? ¿Por qué las carabelas y por qué no los barcos de antes? ¿Ya? Las galeras que usaban, ¿no? En el pasado, los europeos, porque eran barcos más pesados, eran barcos, digamos, eh, para distancias más cortas, usaban remos, ¿sí? Usaban esclavos para que remen, pero para distancias larguísimas no se puede remar, ¿ya? Y no puede ser un barco tan pesado. Un barco ligero, ¿ya? No tan grande, y que el viento puede empujarlo. Por eso las carabelas y las naos, ¿qué cosa tienen? Pues, como vemos en el dibujo, que tienen velas. Estas telas, ¿ya? Que atrapan el viento, atrapan entre comillas, ¿no?
mover el barco, ahí están estas velas. Pueden ser cuadradas, ¿no? Triangulares, pues ahí están. Es muy parecido una carabela y una nao, muy parecido, ¿ya? Solo que la nao es un poco más grande, ¿no? Puede transportar más. Así es, de las tres carabelas que usó Colón, la Santa María justamente era la más grande. Por eso Colón estuvo allí, ¿no? Capitaneando el viaje, pues, desde la Santa María, que luego chocó y se destruyó esta, ¿no? ¿Ya? Así que eran dos carabelas y una nao, ¿ya? Ahí están, ¿no? Entonces son embarcaciones para recorrer, pues, para cruzar un océano, para bordear todo un continente con el viento. Ahora, ¿será muy lento entonces los viajes? Claro, así es. No puedes ir tampoco derechito. No, pues, ¿acaso el viento sopla en la misma dirección siempre? No, ya tiene que ir, pues, girando sus velas de por acá, por allá, para aprovechar la fuerza del viento. Entonces navegaban haciendo zigzag, ¿no? Sí, no de frente, sino en zigzag, ¿ya? Y así demoraban meses, meses, ¿ya? Pues en estos viajes. Ya todo esto mejorará pues más adelante, siglo XIX, cuando le pongan los primeros motores a los barcos. Estamos hablando de la máquina de vapor y los barcos de vapor, ¿no? Todo eso, pero siglo XIX. Ya hasta el siglo XVIII tuvieron que utilizar esto, ¿ya? Se agrandaron los barcos, pero prácticamente la misma tecnología, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Muy bien, entonces todo esto, carabelas, naos, astrolabios, portulanos, brújulas y otras cosas más, van a permitir los viajes, muchachas. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ahora nos preguntamos, ¿y cuál fue el primer país que mandó marinos? ¿Qué reino europeo fue el que inició los viajes de expansión? Pues ahí está, ya está el nombre, dice Portugal. Portugal, ¿ya? No fue España, ni Inglaterra, ni Italia. Nos preguntamos, ¿y por qué Portugal? ¿Por qué Portugal da inicio a estos viajes? Los demás, ¿ya? Eran reinos más grandes. Francia, Inglaterra, reinos más grandes que Portugal. ¿Por qué este país lo inicia? A ver, primero nos ubicamos, ¿ya? Portugal era un reino, bueno, un país, ¿no? Moderno, actual, que se ubica en la península ibérica, en este extremo de Europa, al costado de España, pues ahí está Portugal, ¿no? Con Lisboa como ciudad principal. Muy bien. ¿Por qué Portugal? Ya, pues una respuesta que damos a esto es que en Portugal eh, habían buenos marinos. ¿Y por qué habían buenos marinos? Porque en Portugal se abrió una escuela para la navegación, la Escuela Náutica de Sagres. Claro, si quieres desarrollar algo, pues tiene que promover escuelas, tiene que promover, ¿no? Universidades, investigación. Así es, ¿no? Pues algo, parte de los debates que hemos escuchado, pues era sobre promover la ciencia, la tecnología, la educación, ¿ya? Pues en el Perú, pues no hemos sido capaces de terminar de elaborar una vacuna o de reproducir las que ya existen. No tenemos, pues, los laboratorios. Igual, para navegar se requiere pues escuela para formar marinos y para desarrollar las tecnologías, ¿no? Para diseñar mejores carabelas, ¿no? Para mejorar, ¿no? El empleo de la brújula, mejorar las cartas marinas. Entonces, en la Escuela Náutica de Sagres, que fundó un príncipe portugués llamado Enrique el Navegante, pues allí se formaron los marinos portugueses, estos que serán capaces de navegar largas distancias y llegar hasta la India. Portugal llegó a la India, no como Colón, que creyó haber llegado. Portugal sí llegó hasta la India con otros marinos. ¿Ya? Entonces, número uno, el tener la más importante escuela de navegación en toda Europa.
la Escuela Náutica de Sagres. Y aquí vemos el apoyo de la corona, porque fue un príncipe, Enrique el Navegante, así le llamaron por promover la navegación, Enrique el Navegante, el que fundó esta escuela. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra razón es la siguiente, a ver. Mientras los italianos están frente al mar Mediterráneo, los holandeses, los alemanes están frente al mar del norte, en Europa, los que van a tener ventaja van a ser los que estén frente al océano Atlántico, ¿ya? ¿Y qué países están frente al Atlántico? Pues Portugal y España, Francia, Inglaterra, justamente estos cuatro son los que destacan en la expansión europea. Portugal, España, Inglaterra, Francia. Me parece en ese orden. Primero Portugal, ¿ya? Y después ya, ¿no? Francia, Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Justo están frente al Atlántico. ¿Y por qué es una ventaja estar frente al Atlántico? Pues porque por ahí es donde se va a dar la navegación. Se va a navegar por el Océano Atlántico. Tienes que cruzar el Atlántico para llegar a América. Tienes que cruzar el Atlántico para, bordeando África, llegar a Asia. Así que la posición de Portugal, que es el que está más metido en el Océano Atlántico, era pues una posición favorable para los viajes. ¿Ya? Además, Portugal está cerca a África. ¿Y cuál era la idea que tenían la mayoría de esta gente? Pues que si navegaban bordeando el continente africano, era posible llegar hasta la India. El mapa nos dice que sí, sí se puede, pero ellos no lo sabían al inicio. Nosotros pues sabemos más del mundo actualmente, ¿no? Ellos no, nunca habían navegado tanto, tan lejos los europeos, nunca habían llegado hasta el sur de África, ¿ya? Solo conocían el norte de África. Pues, ¿ya? Ahí está. Como están cerca de África, tienen pues libre el camino para avanzar por allí. Otra razón de por qué Portugal inicia esto es, dice, su unificación política. ¿Cómo es esto? A ver, unificación política. Para entenderlo, un ratito, vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver un mapita. Este mapita. A ver, vamos a agrandarlo para verlo, ¿ya? A ver, mire. Acá está el reino de Portugal, ¿ya? De este color limón, algo así. Ahí está, Portugal. Portugal tenía frontera únicamente con Castilla. Muy bien. Y entre Portugal y Castilla no había guerras. Castilla sí tenía guerra. Castilla estaba en guerra contra Granada, que era un reino español, ¿no? En ese tiempo. ¿Por qué estaban en guerra? Pues una razón, los castellanos eran católicos, en cambio los de Granada eran musulmanes. Musulmanes contra católicos. ¿Sí? Guerra entonces. Muy bien. Entonces lo que vemos es que los castellanos, que son los españoles que van a hacer los viajes, los castellanos son los que van a apoyar, van a ir, subir a los barcos de Colón. Los castellanos estaban ocupados en la guerra contra Granada. ¿Ya? Y mientras no ganaran, pues no podían darle importancia a los viajes. Su principal, ¿no?, prioridad era vencer a los musulmanes de Granada. ¿Ya? Ahí están. Y la otra preocupación que tenían estos castellanos y también los aragoneses era la unificación de España, porque el mapa nos muestra una España dividida en 4 partes: Castilla, Granada, Aragón y Navarra. Ya hoy estos 4 son uno solo, ¿no? España. ¿Ya? Entonces se buscaba la unión. Por algo, la reina de Castilla y el rey de Aragón se habían casado, ¿sí? Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, buscando pues que el hijo de ambos sea, ¿no?, el futuro rey, o tal vez un nieto, ¿no?, como en efecto va a ocurrir con el nieto Carlos V.
¿ya? Entonces, España estaba ocupado en guerras, en unir su territorio. Portugal no, ya está unificado, no tiene guerras. Por eso, Portugal tiene una ventaja frente a España. Ya, profe, y frente a Francia, frente a Inglaterra, recuerden lo que estudiamos la semana anterior. Francia e Inglaterra pelearon durante más de 100 años. La guerra de los 100 años. Inglaterra perdió, está en crisis, como que no está para iniciar estos viajes. Francia ganó, pero después de pelear 116 años, también tiene que recuperarse. Así que eso como que posterga a Inglaterra y a Francia, ¿ya? Muy bien. Portugal no tiene esas, ¿no?, guerras, por lo tanto, tiene más a su favor. ¿Cuáles fueron los marinos portugueses más importantes? A ver, tenemos a Bartolomé Díaz. ¿Ya? Ahí está, Bartolomé Díaz. Muy bien. Entonces, era necesario encontrar una nueva ruta a la India. ¿Ya? Pero ya no por el mar Mediterráneo, porque ¿para qué? Si al final llegas donde están los turcos, no te van a dejar pasar. La idea de los portugueses era que si navegaban bordeando el África, encontrarían un lugar por donde llegar a la India. ¿Es posible esto? Sí, claro, vemos el mapa y decimos, claro, ¿ya? ¿Cómo no lo pensaron antes? Pues, pero si no tuvieras mapas, si no conocieras, ¿tendrías la misma seguridad? Pues no, ellos no sabían de esto. Así que era un proyecto. El proyecto portugués era bordear África y así llegar a la India. Proyecto que salió bien. A ver, tenemos a Bartolomé Díaz. El mapita que nos dice que Bartolomé, a ver, por acá hay una línea, Bartolomé sigue, navega cerca a África, ¿no? Por las costas, ya, no quiere alejarse mucho, pues ahí está, es que no sabe qué hay más allá. Le tenían miedo los marinos al océano Atlántico, a meterse a sus profundidades. El océano Atlántico era conocido como el mar tenebroso, tenebroso, ya que contaban historias los marinos, pues, de monstruos que destruían los barcos, seres, ¿no? Bien, entonces, no hay que alejarnos mucho. Miedos que ya se superaron, ¿no? Miedos de la época. Como ahora tenemos miedo, pues, a hacer esto, extraterrestres, ¿no? Ya, pues igual. Así que Bartolomé Díaz navegaba por acá, por las costas de África. Ahí está. Muy bien. Avanza, acá está, dice, ruta de Bartolomé Díaz. ¿Y hasta dónde llegó Bartolomé? Llegó hasta lo más sur de África. Aquí. Acá hay una punta que se llama, que le puso de nombre Bartolomé, el Cabo Tormentoso, ¿ya? O el Cabo de las Tormentas, ya que fue atacado su barco por una tormenta, sufrió una avería, así que ya no continuó con el viaje, decidió regresar. ¿Ya? Cuando regresen, en Portugal le van a cambiar de nombre a este cabo, le van a llamar el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Y por qué le cambian el nombre al cabo? Porque los marinos le temen a las tormentas. ¿Ya? ¿Quién no? Pues si me subo un barco y se cae una tormenta, pues no, me regreso. Pues, y todavía en barcos, en barquitos de madera, fue de esos años, ¿no? El nombre Cabo Tormentoso asusta, va a detener la exploración. Cabo de la Buena Esperanza, por el contrario, es un nombre pues que anima, ¿no? La exploración. Así que Bartolomé no llegó hasta la India, pero ya navegó de una manera importante, ¿no? Llegó hasta el extremo de África. Muy bien. Ahora, este viaje también sirvió para que los portugueses exploren el África. No solo hay que cruzar el África, en África hay riquezas, en efecto, ¿no? Encontrarán con el tiempo, pues, que acá hay oro, aquí hay piedras preciosas,
Acá hay animales exóticos que quieran pues llevarlos a Europa. Acá pueden encontrar alimentos, ¿no? Y acá hay gente de piel oscura a la que los blancos europeos le negaron su naturaleza humana. No son seres humanos, dijeron los pobres negritos, y van a ser capturados y vendidos como esclavos, ¿ya? Pues África va a sufrir la esclavitud. Antes, esclavo era cualquier prisionero de guerra, sea del color que sea. Ahora la esclavitud recayó solo en la población negra, solo en la población pues de origen africano. Y así será, ¿no? En los siglos siguientes. Muy bien, ya, pero años después, 10 años después de lo que hizo Díaz, Vasco de Gama, o Vasco da Gama, como le dicen en portugués, pues avanza por el África, cruza el Cabo de la Buena Esperanza, sigue avanzando por África y ¿a dónde llega? Llega a la India en 1498. Llega a la India, ¿ya? Acá dice Calcut, Goa, pues todo esto son lugares, ciudades de la India, ¿ya? Ahí está la India. Entonces Portugal fue el reino que encontró una nueva ruta a la India, ¿ya? ¿Y qué hizo Gama? Pues llenó su barco con especias y regresó a Portugal. Ya especias que serán vendidas desde Lisboa a los demás portugueses, a los demás europeos. Ahora eran los portugueses los que vendían especias. Y así Portugal envió más marinos. Otro marino fue Pedro Álvarez Cabral. Aquí está, esta línea de color azul, es el viaje de Cabral. Ahora, ten en cuenta que para esta fecha, 1500, ya Colón había llegado a América. Aún ni siquiera se llamaba América, ni siquiera sabían que era otro continente, muchos sospechaban, eso sí, pero había una tierra que estaba más allá, ¿no? Y los portugueses querían pues una parte. Así que Pedro Álvarez llegó acá, ¿ya? Y se le considera a Pedro Álvarez de Cabral el descubridor, entre comillas, de Brasil, ¿ya? Y con el tiempo, Portugal conquista Brasil, conquista parte de la India y así tendrá colonias, colonias, ¿ya? Ahí está entonces, Portugal tuvo éxito con estos marinos que formó en su escuela, ¿no? Tuvo éxito, creó un imperio con tierras en Brasil, en Sudáfrica, en la India. Portugal, pues, ya no va a ser un reino cualquiera, ¿no? El pequeño, pues, Portugal, ¿no? Ahora seguirá siendo pequeño, pero con mayor riqueza, ¿ya? Con barcos, podrá financiar tropas. Entonces, Portugal, pues, se hizo respetar en Europa, ¿no? Gracias a todo esto, ¿ya? Y tenemos, pues, como vecinos a los brasileños, un montón de brasileños que hablan portugués, ¿no? Por lo que pasó, pues, en este tiempo. Bien, y aquí ya vienen luego los españoles, ¿ya? Los españoles. A ver, a ver, muchachos. Ya, lo de los españoles vamos a dejarlo para la próxima semana. Ya el tiempo, pues, nos gana y estamos viendo este tema en dos partes, ¿no? Como he dicho. A ver, mmm, ya, solo quería terminar con una idea. A ver, España va a lograr también sus descubrimientos, sus conquistas, Portugal también. Como los dos eran los que estaban más metidos en esto, ¿qué hicieron España y Portugal? Se van a dividir el mundo. Ya, esta parte yo voy a explorarla y dominarla, dice Portugal, y esta otra parte es para ti, España. Ellos llegaron a un arreglo, firmaron un tratado, quiero que recuerdes, ¿ya? El Tratado de Tordesillas. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente clase, pero estoy recordando que coloqué ciertas preguntas en el temático y bueno, pues no, para poder contestar, ¿no? Así que el Tratado de Tordesillas fue el reparto del mundo que hicieron España y Portugal, muchachos. ¿Ya?
Ok, entonces chicos, vamos a terminar, ¿no? La clase teórica aquí y vamos a pasar pues ahora mis temáticos, ¿no es cierto? O también me he confundido con esto. Mm, hay que nos conteste. Bueno, me imagino que sí, porque la clase de repaso que hemos tenido antes también tenía su temática, ¿ya? Así que chicos, entren y busquen el temático número 11. Me dicen si está ok, si se puede acceder. Gracias, Carla, gracias. Muy bien, entonces el examen está ok. Ya el temático 11. Bien, acabo de confirmar, leyendo las preguntas, que todas las hemos comentado, ¿no? El día de hoy. ¿Ya? Así que qué bueno.